En la sombría secuela de la Segunda Guerra Mundial, la justicia adoptó una forma escalofriante detrás de los gruesos muros de piedra de la prisión de Landsberg, en Baviera, Alemania. Esta no era una prisión común. Era un silencioso campo de ejecuciones para algunos de los criminales de guerra más horrendos que el mundo haya conocido. Mientras que los juicios de Nuremberg son ampliamente recordados, muchos menos saben lo que ocurrió después, lejos de las cámaras, donde la justicia fue rápida, brutal y absoluta. Desde verdugos de las SS hasta comandantes de campos de exterminio, decenas de figuras notorias fueron sentenciadas a morir, y Landsberg fue donde el verdugo esperaba. Entre 1945 y 1951, más de 250 criminales de guerra fueron ejecutados en secreto aquí, sus muertes envueltas en silencio, ocultas del ojo público y en gran medida olvidadas en los libros de historia. Esta no es una historia para corazones débiles. Esta es la historia no contada de la prisión de Landsberg. Sus muros resonando con justicia, venganza y un sombrío ajuste de cuentas. Mucho antes de ganarse la infamia como lugar de ejecuciones masivas, la prisión de Landsberg ya tenía un lugar oscuro en la historia. Construida en 1910, fue diseñada originalmente como una instalación correccional moderna bávara. Pero su residente más notorio la marcaría para siempre: Adolf Hitler. En 1924, Hitler fue encarcelado aquí tras su fallido putsch de la cervecería. Durante su estancia en Landsberg, fue tratado más como una celebridad que como un criminal. Dentro de estos muros dictó Mein Kampf, sentando las bases ideológicas de los horrores que seguirían. Los sombríos pasillos y muros imponentes de la prisión quedaron profundamente ligados al auge del nazismo. Irónicamente, el mismo lugar donde Hitler escribió su visión para Alemania sería después el sitio donde se alojaría y ejecutaría a los arquitectos de su pesadilla. La historia de Landsberg no solo está impregnada de castigo, se convirtió en el sombrío punto final del régimen nazi, donde se sembraron las semillas del genocidio y más tarde fueron enterradas junto con los hombres que lo llevaron a cabo. Tras la caída de la Alemania nazi en 1945, las fuerzas aliadas tomaron control de muchas de sus prisiones, pero Landsberg tenía un valor simbólico y práctico único. El ejército estadounidense la convirtió rápidamente en la prisión de criminales de guerra número 1, una instalación designada para altos jerarcas nazis condenados por tribunales militares, especialmente los provenientes de los infames juicios de Dachau. A diferencia de Nuremberg, que se centró en documentar los crímenes de los principales líderes nazis, los juicios que enviaron convictos a Landsberg se enfocaron en personal de campos de concentración, comandantes de los Einsatzgruppen y oficiales de las SS que habían cometido atrocidades en toda Europa ocupada. La transformación de la prisión fue rápida y escalofriante. Sus salas administrativas estériles y celdas con barrotes se convirtieron en salas de espera para criminales de guerra destinados a la horca. A medida que los tribunales dictaban veredictos, Landsberg se transformó en escenario de justicia. Sus horcas preparadas, sus guardias seleccionados y su misión redefinida. El engranaje de la justicia comenzó a girar en Landsberg en diciembre de 1945. Criminales de guerra convictos, muchos de los juicios de Dachau, empezaron a llegar en oleadas, con su destino sellado por pruebas abrumadoras de brutalidad, asesinatos masivos y crímenes contra la humanidad. Las primeras ejecuciones se llevaron a cabo en silencio, bajo estricto control militar estadounidense y con una eficiencia sombría. A diferencia del espectáculo de Nuremberg, estas ejecuciones fueron rápidas y secretas. Los condenados no eran exhibidos ni humillados públicamente. Caminaban desde sus celdas hasta la horca, uno tras otro.
No había fotógrafos, ni súplicas de último momento, solo una silenciosa marcha hacia la caída final. Las ejecuciones se realizaban al amanecer, a menudo con varios prisioneros colgados el mismo día. El proceso seguía un protocolo militar estricto: identificación confirmada, sentencia leída, manos atadas y capucha colocada. Luego se accionaba la palanca. Para 1951, Landsberg había presenciado 252 ejecuciones, más que cualquier otra prisión administrada por los aliados en la Alemania de posguerra. Muchos de esos hombres eran responsables directos de miles de muertes: guardias que torturaron prisioneros, miembros de las SS que supervisaron fusilamientos masivos y médicos que realizaron experimentos letales. Durante un tiempo, Landsberg fue el verdugo silencioso del terror nazi. La magnitud de las ejecuciones fue asombrosa y deliberada. Entre 1945 y 1951, la prisión procesó oleadas de condenas a muerte con una eficiencia implacable. En mayo de 1946, por ejemplo, 28 guardias de campos de concentración fueron ejecutados en solo 4 días. Cada ejecución se realizaba en un patio aislado, fuera de la vista pública. El ejército estadounidense trataba el proceso con formalidad militar: lista de los condenados, lectura de sentencias y ejecución inmediata. No había largas apelaciones ni retrasos. Una vez confirmada, la sentencia se cumplía de inmediato. El método estándar era la horca, con una caída calculada para romper el cuello. En casos raros, como con soldados estadounidenses o criminales comunes, se empleaba el pelotón de fusilamiento. Los ahorcamientos estaban supervisados por personal militar estadounidense, con guardias rotados para mantener distancia psicológica. No había cobertura mediática, ni testigos más allá de los oficiales, ni glorificación. Eran actos de justicia estatal, precisos, fríos, finales. Lo que hacía más escalofriante a Landsberg no era solo la cantidad de ejecuciones, sino lo metódico, casi mecánico, del proceso. Era un castigo a escala industrial para crímenes a escala industrial. Entre los 252 ejecutados en Landsberg estuvieron algunos de los más notorios del aparato nazi. Werner Braune, comandante del Einsatzgruppe D, colgado el 7 de junio de 1951. Responsable de masacres en Ucrania y Crimea, ordenó personalmente miles de muertes. Otto Ollendorf, su superior, jefe del Einsatzgruppe D, ejecutado el mismo día. Ante el tribunal declaró fríamente que su unidad había matado a más de 90.000 personas. Erich Naumann, otro líder de los Einsatzgruppen, también ahorcado en 1951. Sus unidades arrasaron aldeas y bosques con masacres masivas en la Unión Soviética. Hans Mauser, ejecutado en 1948, oficial de alto rango de Mittelbau-Dora, conocido por su brutalidad y torturas personales a prisioneros. Cada uno de estos hombres vivió bajo el credo de la supremacía nazi, y cada uno encontró su final bajo la soga en Landsberg. Sin embargo, las ejecuciones despertaron controversia. A finales de los años 40, con la Guerra Fría en marcha, el impulso de castigar comenzó a ceder ante la presión política. Manifestaciones en Baviera pedían clemencia para los condenados, y figuras como el canciller Konrad Adenauer negociaron con los estadounidenses reducciones de penas. El resultado fue una ola de conmutaciones. De las 102 condenas a muerte de los juicios de los Einsatzgruppen, solo 14 se cumplieron. Esto indignó a sobrevivientes del Holocausto y a la comunidad internacional, que lo consideraron una traición a la justicia. En 1951, las horcas de Landsberg cayeron en silencio. Las últimas ejecuciones ocurrieron el 7 de junio de ese año. Poco después, Estados Unidos cedió la prisión a Alemania Occidental,
que tomó control total en 1958. Hoy, la prisión de Landsberg sigue en funcionamiento, pero ya no como símbolo de venganza. Se centra en la rehabilitación. El patio de ejecuciones ha desaparecido y las horcas fueron desmanteladas. Durante décadas, el gobierno alemán evitó conmemorar el lugar. Solo en tiempos recientes se han instalado placas discretas y discusiones históricas que reconocen ese oscuro capítulo. Landsberg ya no es un lugar de muerte, pero su legado aún habla en silencio. La prisión nunca fue concebida como símbolo de ajuste de cuentas, pero la historia la convirtió en uno. Allí, algunos de los peores perpetradores del Holocausto encontraron su final, no con espectáculo, sino con cuerda y resolución. La justicia en Landsberg no fue poética, fue procesal, eficiente y escalofriantemente silenciosa. En un mundo que aún enfrenta genocidios, crímenes de guerra y atrocidades de Estado, la historia de Landsberg es más que memoria, es advertencia. Recordamos los crímenes, los juicios y las ejecuciones, pero la pregunta más profunda permanece. ¿Puede una sociedad realmente sanar si elige olvidar el lugar donde se hizo justicia?